tiene la palabra la agrupación parlamentaria Chunta Aragonesista por tiempo de 20 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, invitados que quedan, abnegados. Señor presidente, ahora toca el turno del fuego amigo, o sea que vamos un poco a relajarnos un poco, ¿verdad? Yo querría decirle que ayer decía que usted hizo un planteamiento realista, porque en los tiempos que tenemos actualmente, donde realmente tenemos escasos apoyos, alguien ha dicho escasamente 20, no somos 20, ¿no? Escasamente no 20. Además tenemos pocos recursos, porque este es un tema importante del que quiero hablar, y seguramente pocas certezas, pero sí que está muy bien delimitado con precisión lo posible. Y por eso es realista su mensaje de ayer. Por lo tanto, esa es la clave. Me gustaría hablar de esa gestión del Gobierno que se ha hecho durante este tiempo para variar el modelo, y en eso discrepo con el señor Beamonte, que no está presente. Sí que hay que hablar de ideología, porque son modelos distintos absolutamente, modelos distintos, y también algunas propuestas. Cuando Chunta Aragonesa entra en el Gobierno de izquierdas, como usted dice, efectivamente lo que queremos es que las personas estén en el centro, que haya políticas y derechos sociales. Y también un tema que aquí yo no sé si se ha tratado adecuadamente, Aragón como sujeto político. Ahí quería referirme, como sujeto político, no como coparticipación solo de España, no, algo más. Es verdad que la política del modelo del señor Rajoy era el empobrecimiento, la desigualdad, la involución autonómica. Efectivamente, esto se ha matizado un poquito con el repunte económico del que estamos hablando, pero no significa que la precariedad laboral y el modelo social injusto y desigual siga abundando en este momento. Esa precariedad, que trabajas y no puedes llegar a final de mes, etcétera, etcétera, debido a esa reforma laboral. Por eso me alegro, señor presidente, que usted haga hincapié en ese plan para el empleo joven. Nuestros hijos tienen que ir fuera. Eso es un problema importante, especializados incluso. Y además el diálogo social, muy importante. Chunta Aragonesa no quiere que este plan y este modelo se imponga. No quiere que el neoliberalismo transite por Aragón. Y por eso queremos hacer un Aragón distinto, más justo, más social y más solidario. Pero sobre todo con dos conceptos. Qué lástima que no está la señora Gaspar, porque en Wikipedia está autogobierno. Con el autogobierno y con la verdadera autonomía financiera, que eso sí que es la base fundamental del federalismo, que es necesario plasmar en la Constitución. Y, por supuesto, tenemos instrumentos, señor presidente, que ustedes están utilizando, la bilateralidad, de igual a igual con el Estado, para complementar esa supuesta modificación de la financiación autonómica clave para el desarrollo. Y le diría algo muy importante. Estamos en un contexto fundamental. Cataluña puede ser una excusa, pero hay un tema más de fondo, y es el debate territorial, la arquitectura institucional. Y yo le diría, señor presidente, que le diga a su correligionario, el señor Sánchez, que Aragón también es una nación. Digan lo que digan. Es una nación. Y como tal, tiene que transitar por ese debate institucional. Por tanto, los objetivos que usted planteaba aquí por parte del Gobierno los compartimos absolutamente. Esa situación económica, con una apuesta por la agroalimentaria, con Guisona, con el Grupo Pini, etcétera, es importantísimo. Apuesta por las energías renovables, de acuerdo absolutamente, nos parece fundamental. Y sobre todo, algo que nos parece clave, el déficit, con la paradoja más grande de la historia, lo está cumpliendo la izquierda y no la derecha en esta comunidad autónoma. Esa es una realidad evidente. También reconocemos y coparticipamos que los presupuestos, con un esfuerzo importante, se han incrementado y se han dedicado a políticas sociales, que era el compromiso de este Gobierno desde sus inicios. La dependencia se ha hecho un esfuerzo económico, más de 7.500 dependientes. En el Gobierno anterior se perdían dependientes, ahora se ganan 15 nuevos usuarios, a pesar de que el Gobierno central no está haciendo realmente cumplir con sus obligaciones. El tema de la educación para nosotros es central, y yo creo que este Gobierno ha apostado por lo que hemos quedado en esos pactos de investidura y en la situación de la legislatura anterior. Apostar por la escuela pública. Antes se cerraban aulas en la escuela pública, como usted ha dicho, y ahora se abren y se cierran, lógicamente, donde no hay demanda. Pero, claro, no pueden ser los tribunales los que tengan que decidir si en la escuela concertada hay más aulas o menos. Se está apostando por las plantillas, se está apostando por becas de comedor y de material para muchos alumnos. Por tanto, creemos que es una nueva
visión de la escuela pública. También creemos que se ha llevado a un terreno bastante oscuro el tema del laicismo, que los tribunales de justicia decían si hay religión, cuánto tiempo tiene que haber. Creemos que eso es un error gravísimo y que hay que apostar por ese laicismo. La universidad, lógicamente, nos parece un elemento básico y fundamental porque se ha intentado dialogar con ella, financiarla adecuadamente, que las becas lleguen a la mayoría de la población para que sea accesible y que, lógicamente, hay un pacto por la ciencia que cambie el modelo productivo basado en el I+D+I. En cuanto a la sanidad, ha sido muy criticada, pero yo creo que tenemos algunos logros importantes. Se ha hecho universal, se ha invertido mucho dinero, más de 300 millones. Se está haciendo una oferta de empleo público. Yo creo que esto es importante. Los hospitales de Alcañiz van en marcha. El de Teruel tiene que también ser una realidad más pronto que tarde. Y también quería resaltar un tema que quizás simbólico, pero resarcir la memoria de un pueblo como Jánovas con ayudas públicas creemos que es importantísimo, aunque a lo mejor algunos le den un tema menor. Los acuerdos de la izquierda, lógicamente, han conseguido además leyes importantes sobre la emergencia social, con lo que eso significa para la vivienda, la pobreza energética. Y yo quería hacer hincapié, señorías, en algo que me parece interesante y es la actualización de los derechos históricos en Aragón, que es fundamental para garantizar nuestros servicios públicos en ese debate de arquitectura institucional que se está produciendo en este momento. Tenemos que, además, encontrar consensos para cerrar esa arquitectura institucional, la ley de capitalidad y la ley de la comarca de Zaragoza Central. Nos parece clave. Además, leyes de identidad para intentar condenar y erradicar la transfobia, que nos parece un tema también muy relevante socialmente. Por otra parte, se está trabajando en estas Cortes de Aragón a través de una comisión especial y específica para consensuar las medidas que permitan dar una respuesta contundente contra la violencia machista, que esperamos que después del dictamen se pueda aprobar una ley aragonesa contra las violencias machistas que sea pionera y valiente, esa lacra social que son las violencias machistas. También nos parece un tema fundamental y capital lo que se ha planteado y se ha traído un proyecto sobre la Ley de Memoria Democrática, que es una ley de memoria democrática justa y valiente que nos debe ayudar a pasar esa página de la historia, que se escriba la que no se había escrito hasta ese momento. Sobre la política fiscal, es un tema central en la derecha fundamentalmente, pero yo creo que hemos apostado este Gobierno por políticas fiscales progresivas, equitativas y redistributivas que paguen más y que, lógicamente, aporten más los que más tienen y más ganen. Pero, sobre todo, para que mejoren los servicios públicos. Yo creo que el Partido Popular ha hecho críticas delirantes y habría que exigir que Madrid regulase los mínimos. En esa Comisión de Financiación Autonómica se ha hablado mucho de expertos sobre el tema de sucesiones. Por lo tanto, creemos que los impuestos se han congelado en este momento y se sigue dando una respuesta de eficiencia y eficacia del Estado del Bienestar en Aragón. Por lo tanto, todo esto, señorías, hace que pidamos que para llevar a cabo estas políticas sociales es necesario reeditar un nuevo pacto de izquierdas. Hay que reeditarlo. ¿Por qué? Porque debemos hacer autocrítica a todos los partidos afectados. Hicimos un buen pacto, era un buen procedimiento para la gobernabilidad y la estabilidad institucional del Gobierno de Aragón y de otras instituciones aragonesas, ayuntamientos y comarcas. El pacto permitía llegar a leyes fundamentales para Aragón, pero también permitía una cosa que muchos partidos tienen alguna reticencia desde la izquierda, a fijar los conceptos prioritarios del modelo social, económico y político que cada uno tiene en su cabeza y en su ideario. Y ese es el sitio, porque el presupuesto expone gráficamente lo que políticamente uno pretende desarrollar. Por lo tanto, era clave, pero además otra propuesta clave en ese acuerdo de la izquierda, el sistema de financiación que Aragón quiere para Aragón en España. Esto es algo tremendamente importante porque la financiación, la verdadera financiación, nos dará el autogobierno. Si no hay financiación autonómica, ese es el debate de Cataluña. Le den las vueltas que le den. Se puede poner todas las poses que se quieran, pero el gran debate es ese, si no al tiempo. Por lo tanto, si fuésemos miopes políticamente y no fuésemos capaces de reeditar estos pactos y se produjese la desavenencia por unas razones o por otras entre la izquierda, estaríamos rociando con gasolina el incendio que quiere provocar el PP para quemar al Gobierno de Aragón. Y no voy a hacer muchas precisiones históricas, señor presidente. Como usted hizo ayer una, yo voy a hacer otra. Decía Maura, en su ley electoral de 1907, que cuando en un distrito uninominal no hubiese más que un candidato, era mejor no hacer elecciones. Pues aquí, de forma metafórica, según lo que hagamos la izquierda, podrá haber muchos candidatos para las próximas elecciones, pero seguramente el candidato beneficiado sea el candidato de la derecha, porque habemos
perdido el crédito entre los votantes por esas desavenencias para llegar a acuerdos con un modelo social y económico que favorezca a los aragoneses desde la izquierda. Quería referirme brevemente a los logros que ha conseguido en este Gobierno nuestro departamento, que yo creo que han sido importantes para corresponsabilizarnos de una forma fiel, leal y solvente con este Gobierno. Yo creo que es muy importante remarcar el Canfranc. Se ha dicho muchas veces aquí, pero yo creo que por primera vez hay una apuesta firme por Europa en un proyecto que realmente es creíble, que hasta la fecha nos decían que eran proyectos chapuceros. Y luego la recuperación de la esplanada de los Arañones del Canfranc, una apuesta por una nueva estación y por recuperar la estación que ya es histórica y simbólica. Yo creo que es una apuesta fundamental, importantísima. Y la comunicación con Po desde Zaragoza es otro de los proyectos fundamentales. El convenio que se ha hecho entre el Ayuntamiento de Pila y la Corporación Agroalimentaria de Guissona, con todo el desarrollo urbanístico que el Departamento está realizando, se consigue que sea de interés general para esa expropiación que nos dará 2 millones de metros cuadrados para un, yo creo, proyecto que yo creo que no es extemporáneo ni es artificial de Aragón. La agroalimentaria es la base fundamental de Aragón y algunos sí que podemos hablar con el conocimiento de causa de nuestras comarcas y de que hemos vivido mucho tiempo, la transformación de los productos agrarios. Por tanto, yo creo que estamos en el camino adecuado, apostar por la agroalimentaria, que es el segundo sector después de la automoción. En cuanto a la vivienda, un compromiso. Quizás se ha hablado poco este debate de vivienda. Ha habido un compromiso serio por parte de este Gobierno y desde el Departamento para dar esas ayudas de alquiler que permitan mantener la vivienda a esas familias que tienen dificultades. Y, por supuesto, la rehabilitación, que yo creo que es un proyecto excelente para intentar motivar la inversión, el trabajo y realizar mejoras en la calidad de vida de las viviendas en cuanto a la accesibilidad. Hay viviendas que no tienen ascensor, hay viviendas que tienen dificultades cuando la gente se hace mayor. 17 millones de euros para todo esto. Para ayudas a inquilinos, 7 millones para evitar que haya esa pérdida de la vivienda y un incremento importante. Y también para rehabilitación 10 millones de euros. Yo creo que esto es interesante que se diga. Y sobre las carreteras, que el señor Campo dice que no se dibuja ninguna. Bueno, pues estamos hablando de que conservación era 10 millones y últimamente se ha aprobado 41 millones para la red de carreteras de Aragón, para hacer obras importantes, travesías, tramos, Fuentejalón-Ricla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que se está intentando cambiar. Como dice el señor presidente, si la mejoría económica y social nos lo permite, hay que hacer inversiones productivas en infraestructuras para poder realmente poner en contacto a Aragón y poder desarrollar la economía, el turismo, etcétera. Sobre la Dirección Especial de Política Demográfica y contra la explotación, me parece que es fundamental, es clave, tenemos que volcarnos. Y es verdad que se ha hecho un planteamiento de un problema europeo y un problema nacional, y esto es clave para su propio desarrollo. Los mapas de paisaje también es otra de las cosas que se están desarrollando como herramienta para tomar decisiones sobre el territorio. Y sobre urbanismo, pues se ha hecho una cosa que es excelente también para los pueblos y municipios, que se pueda, digamos, encomendar la disciplina urbanística para evitar que los alcaldes y alcaldesas tengan que tomar decisiones a veces muy complejas. 125 municipios se han unido a esto. Fórmulas de planeamiento también. Y sobre el turismo, ¿qué decir sobre el turismo? El turismo yo creo que es uno de los elementos básicos de Aragón, que es transversal, que es muy importante y que vertebra el territorio, crea economía y fija población. Por lo tanto, se está impulsando desde el Plan Aragón es estrategia turística y desarrollar la marca de Aragón para hacer un turismo sostenible, de calidad y respetuoso. Por tanto, la colaboración es total y absoluta con todas las empresas. Y me gustaría hacer mención, aunque sea brevemente, porque tampoco se ha hablado de esto en el debate. Para la Xunta Aragonesa es muy importante, es un símbolo de nuestra identidad. Es la política lingüística. Desde la Dirección General de Política Lingüística, que fuimos muy tozudos en que se crease esa Dirección General, pues efectivamente está haciendo una labor. Aunque algunos, como el Partido Popular, siento que no esté mi amiga y compañera, la señora Ferrando, que se empeñan en que es una agencia de colocación y nada más lejos de la realidad. Lo que se está haciendo es dignificar las lenguas y apoyar para que no se ayude a la muerte de nuestras lenguas propias, como es el aragonés y el catalán. Está haciendo una labor importante en la educación con los currículos de aragonés y catalán en todas las etapas educativas. Se están recuperando programas educativos con mayor financiación como el de Lucía Dueso y Jesús Moncada. Se incorporan nuevos centros a la enseñanza del aragonés, se ha duplicado la población y además se está haciendo una labor muy importante en promoción y difusión y se ha celebrado el Día Internacional de la Lengua Materna, se han creado premios honoríficos, Joana Coscujuela, etcétera, etcétera. Bien, para terminar, me gustaría en este último periodo plantear propuestas de acuerdo.
Hay algunas propuestas que recogíamos en los pactos de investidura, señor presidente, y que voy a intentar recordar. Algunas propuestas de ese pacto de investidura que tienen mucho que ver con Aragón. Y un tercer apartado de propuestas que están fuera de ese marco del pacto de investidura y que han sobrevenido con la evolución y dinámica política. En primer lugar, estas propuestas efectivamente no dependerían solo del Gobierno de Aragón, sino que tendrían que ver también con el Gobierno de España, porque lógicamente hay una bilateralidad pendiente. En primer lugar, querría que desde las Cortes de Aragón hiciésemos uso de ese 108 y se entendiesen, además de las relaciones bilaterales, se reclamasen todas las obras pendientes en los presupuestos de 18 y 19 en los presupuestos generales. Nos parecería importante. El segundo punto de propuesta sería desarrollar políticas expansivas y de crecimiento que creen un modelo de calidad el resto de la legislatura para virar el modelo social. Ese pacto que usted ha planteado para la gente más joven sería importantísimo en este contexto. Solicitar una reforma fiscal en profundidad en el ámbito del Estado para que solucione el tema de sucesiones y haga, lógicamente, un reparto más equitativo de la riqueza. Resolver la financiación de las entidades locales y que se pida una ley de plusvalías para solucionar el problema que está creando en los ayuntamientos con un marco de actuación mucho más claro. También planteamos el proyecto de ley aragonesa contra las violencias machistas después de esa comisión especial de la que he hablado. También conseguir un acuerdo mayoritario para el relevo de justicia, que está todavía pendiente, los cargos de Cámara de Cuentas y el Consejo de Radio y Televisión Española. Nos gustaría un séptimo acuerdo, seguir avanzando en la laicidad sin tutelas de los tribunales. Y en cuanto a la propuesta sobre aragonesizar Aragón, que estarían también dentro del pacto de investidura, aquí quería detenerme un poco porque se está dentro de un debate de la arquitectura institucional de España, entendiendo que somos un Estado plurinacional, algo que defendemos desde Chunta Aragonista hace más de 30 años. Chunta Aragonista piensa que estamos abocados al federalismo tras los cambios constitucionales necesarios. Aragón debe fortalecer la dimensión de nación, defendiendo sus reivindicaciones esenciales, incluso históricas, para conformarse en un país con pleno autogobierno y derechos sociales garantizados. Esto es lo que nos va a permitir las siguientes propuestas que quiero realizar. Primero y fundamental, potenciar las manifestaciones culturales aragonesas y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía aragonesa. Dos, adoptar las medidas políticas, legales y judiciales para la recuperación del patrimonio inmigrado expoliado, no solamente Sigena, que también, sino el resto de patrimonio. Establecer medidas transversales de discriminación positiva en todos los ámbitos, tal como recoge la Directriz Especial de Política Demográfica contra la Despoblación, así como recabar los fondos europeos y estatales suficientes para su desarrollo. Pondría el ejemplo de Andorra, que puede ser una comarca potencialmente que se despueble si su central térmica se acaba cerrando prematuramente. Proponemos que se mantenga hasta el año 2025 y que se pueda resolver a través de este periodo una transición justa basada en nuevas tecnologías, energías renovables, etc. También creemos que es importante conseguir el mayor consenso político en el trámite parlamentario de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, que nos parecen fundamentales y están contemplados en el Estatuto de Autonomía. Y un tema clave, fundamental, que sí que pido el consenso de todos: garantizar en el proceso de revisión de la financiación autonómica la autonomía financiera de Aragón y complementar esta a través de la suscripción del Acuerdo Bilateral Económico-Financiero previsto en el artículo 108 del Estatuto, además de impulsar la creación de un órgano bilateral de codirección con la agencia tributaria que vaya más allá de los mecanismos de coordinación, avanzando en una responsabilidad compartida. Y voy a los últimos acuerdos. Espero, señor presidente, que le gusten todos, sobrevenidos por la dinámica política. La primera y fundamental, y lo digo muy en serio, el pacto educativo. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo, un esfuerzo de diálogo importante. ¿Para qué? Para evitar esa judicialización, para lograr cuanto antes un pacto social por la educación en Aragón, que dé estabilidad, rigor y fortaleza. Alguien de la OCDE lo decía estos días. Hay que llegar a un pacto y sacar la educación de la política. Señores del PP, olvídense de la politización. Vamos a intentar llegar a acuerdos, a la derecha en general y a la izquierda en particular. Y también querría plantear que se revise la política hidráulica. Después, en esa comisión mixta de seguimiento del Pacto del Agua, que se va a reunir, se ha pedido solicitud, que revisemos, pensemos en otro planteamiento distinto después de la sentencia judicial de Vizcarrués. Pone en tela de juicio algunos criterios caducos, tanto que se han aplicado ya en Yesa y Mularroya. Por tanto, creemos que es posible llegar a otros tipos de consensos y de acuerdos para Aragón. También en esa línea querríamos que se aplicase un nuevo modelo de depuración sostenible económicamente y medioambientalmente. Y, para terminar, hubiese ningún tipo de rendija ni de duda sobre el trasvase del Ebro. Y una cosa que nos parece interesante, se retomase el Aratren,
Una segunda línea de tranvía que vertebraría la zona metropolitana, casi a 50 kilómetros, y haría funciones de cercanía. También querríamos un gran pacto de Estado a nivel europeo por parte de todos los partidos políticos para evitar esa amenaza terrorista y defender la democracia y la libertad y no hacer especulaciones partidistas o búsqueda de rentabilidades. Nos solidarizamos con las familias y allegados y, por supuesto, con la ciudadana del barrio de Jesús de Zaragoza que fue asesinada en Cambrils. Y, finalmente, y esto sí que me parece muy importante, un llamamiento para que cuando acabe el debate, y lo voy a decir la primera y la última vez, y los procesos internos de cada uno de los partidos, cuando acabe esto, y les deseo la mejor suerte posible a unos y a otros, y estamos preocupados, de hecho, con lo que ocurra con sus procesos, pero intromisión ninguna. Una vez que acabe esto, termino enseguida, señora presidenta, nos sentemos para reeditar los pactos del 13 de septiembre, que permitan aprobar los futuros presupuestos, garantizar la estabilidad de Aragón y que nos permita implantar, señor Beamonte, y esto es la ideología, creía que en el reglamento se había prohibido hablar de ideología, que nos permita un modelo social y económico más justo. Y termino, y me va a permitir que cite a un politólogo, profesor, el señor Inenerati, que es donde he empezado. Para finalizar, les quiero animar, a pesar de las dificultades, de gobernar, que es una operación que se realiza con certezas escasas, cada vez menos, que exige delimitación precisa de lo posible, que este Gobierno lo tiene, en medio de una autoridad contestada, que la tiene también esa autoridad contestada, y con recursos escasos, financiación y autogobierno. Nos queda margen para la utopía y trabajar en la consecución de nuestras propuestas si hay convicción suficiente. Y, señor presidente, le han llamado esta mañana doliente, y la tentación me puede. Había un rey, Enrique III, hijo de Leonor aragonesa, Enrique III, que le llamaban el doliente. Yo creo que ese rey era delicado, y usted seguro que lo es, pero yo creo que ni es enfermizo ni es endeble. O sea, tiene fuerza para seguir con estas políticas hasta el año 19 y más. Muchas gracias. Gracias, señor Briz. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Espero, desde luego, ser lo más rápido y ágil que pueda, porque evidentemente no voy a hacerle propuestas de gobierno. Sí que voy a hacer algunas propuestas al resto de grupos, evidentemente. Y no voy a dar ninguna, como dije la última vez, el año anterior, desde luego voy a ser correcto. No voy a dar tampoco ninguna sorpresa, evidentemente. Mire, se le puede acusar de muchas cuestiones y aquí le han acusado de muchas cuestiones. Pero desde luego no se le puede acusar que no tenga proyecto político. Ayer y hoy en el debate se ha demostrado claramente que hay un proyecto político que puede gustar más o menos, pero que hay un proyecto político desde la izquierda para la inmensa mayoría de los aragoneses. Y evidentemente no gusta a la derecha, pero no gustando a la derecha tampoco ha sido capaz aquí ni siquiera de dejar entrever un poquito cuál es su proyecto. O no lo tiene o no lo quieren presentar por si acaso. Mire, ayer estaba claro que había tres líneas en su discurso. El primero, el de los cumplimientos. Somos, y usted, es un gobierno cumplidor y lo primero que tenía que hacer en mitad de la legislatura es decir lo que se había comprometido y qué grado de cumplimiento se tenía, cosa que no estábamos acostumbrados a verlo eso en los anteriores debates de otros gobiernos. Y le voy a decir muy poquitos apuntes de lo que ha dicho, de lo que dijo usted ayer, ya debatido hoy. En primer lugar, en la sanidad. Pero claro, aquí cuando se le acusa de que gobierna con la ideología, claro que se gobierna con la ideología. ¿Con qué se creen ustedes que gobernaba el PP? Con la ideología. Y así se lo voy a demostrar. Mire, en sanidad, solo ya, por un tema que voy a citar, merecía la pena. Acabar con el caballo de Troya de la privatización, que suponía Alcañiz, y que eso era ideología, ya basta para decir que este Gobierno está haciendo cosas, pero además otras muchas más. O en educación. Mire, el incremento de las becas de comedor, hacer los centros del sur de Zaragoza, el cierre de muchas escuelas rurales muy pequeñitas, o recuperar los 1.100 profesores que ustedes echaron, claro que es ideología, igual que era ideología a la hora de echarlos por parte de ustedes.
En los servicios sociales, la recuperación de la dependencia. Claro que es ideología, igual ideología que era el destrozo que ustedes hicieron en la ley de dependencia. Y estamos orgullosos de que se haya recuperado y que tengamos el presupuesto más importante de la historia de los servicios sociales. En desarrollo económico también había ideología. Claro que había ideología. Su anterior presidenta decía que no había que hacer nada, que la economía se movía sola. No es verdad. Hay que impulsarla. La economía se mueve, la mueven los empresarios, pero hay que impulsarla y hay que poner los medios necesarios. Había una clara apuesta por la agroalimentación y está dando resultados. Lo dijo hace ya años y está dando resultados. Bienestar, Bonaria, los acuerdos con los restos de puertos. La apuesta por los jóvenes agricultores que ustedes frenaron absolutamente. La apuesta por la logística. Le voy a dar una anécdota sobre el suelo vendido entonces y el que se vende ahora. Yo pregunté en esta sede parlamentaria al responsable de plaza si sabía cuánto suelo se había vendido. No supo contestarme, aunque era muy poco. Eso es la señal de lo que les importaba a ustedes, la logística y el desarrollo de plaza. O lo que ahora se ha dicho con la logística es 25 empresas ya comprometidas y 20 más que pueden venir en poco tiempo. O la apuesta por las renovables, 4 años para resolver un problema que era gravísimo para esta comunidad autónoma y que suponía un parón de las renovables y que ahora pueden suponer y van a suponer un motor económico fundamental para esta comunidad autónoma. Y la apuesta por la investigación y el desarrollo frente al abandono de la universidad, verdadero motor de futuro de esta comunidad autónoma, verdadero motor de desarrollo, de cultura, de talento en Aragón, que ustedes abandonaron absolutamente y que se ha recuperado, o el Pacto por la Ciencia que se ha conseguido. Miren, todo eso se hace con una estabilidad complicada, pero estabilidad. Ustedes acusan de inestabilidad y soledad. Miren, con esa soledad e inestabilidad hemos sido capaces de aprobar más leyes que ustedes con esa estabilidad que tenían en los mismos tiempos, 23 contra 15 ustedes. Se han aprobado 2 presupuestos, pero sí que le voy a hablar de inestabilidad, pero sobre todo de soledad y sobre todo de irresponsabilidad. Mire, el PP, nosotros no, el Gobierno no se ha quedado solo en muchas cuestiones. El Partido Popular se ha quedado solo en muchas votaciones, estando en la oposición, que ya eso es de ser un campeón, estando en la oposición, quedarse absolutamente solo. Y quizá es porque pone por delante los intereses de intentar debilitar un Gobierno de los intereses de los aragoneses, incluso de los intereses que defienden ellos ideológicamente a los aragoneses. Así está sobre la concertada. La eficiencia energética también la votaron en contra y se quedaron solos. Sobre la violencia de género se quedaron solos. El túnel de Añisclo, escúcheme, señor Campoy, el túnel de Añisclo no se va a poder reparar. Se va a poder reparar porque, a pesar de que votaron ustedes en contra, abandonándose a los habitantes de esa zona, el resto de grupos fueron responsables. O el personal para la educación, el personal de servicios de la educación especial, que también ustedes votaron en contra. Ustedes se han quedado solos. Mire, se ha demostrado que se es un Gobierno de pactos. Pacto social. Se ha sido capaz de hacer un pacto social. Se ha sido capaz de pactar con el tercer sector. Se ha sido capaz de pactar con el Gobierno del Partido Popular de Rajoy. El artículo 108 no le voy a poner ya, no le voy a sacar más los colores con este tema. O se ha sido capaz de pactar la ley de capitalidad con el Ayuntamiento de Zaragoza de CEC. Se ha sido capaz de pactar también a través de Europa con el tema del Canfrán. ¿Saben ustedes lo que les hicieron cuando presentaron el Canfrán en Europa? Les echaron una regañina por presentarlo mal. Literalmente lo puede usted leer si se lo deja el señor Campoy, que tendrá el dato. Le hicieron una regañina, le echaron la bronca porque lo presentaron mal y no le dieron ni un duro. O se ha sido capaz de pactar en las Cortes más leyes que ustedes. Se ha sido capaz de pactar presupuestos. Mire, usted siempre termina diciendo que tiende la mano. Tiende la mano, y le voy a recordar lo que decía un consejero suyo, y lo he citado alguna vez, Paco Bono. Darle a usted la mano que tiende es como dársela a un pistolero zurdo. Es bastante peligroso, porque usted no quiere pactar absolutamente nada.
Ya entiendo que le ponga nervioso estas cuestiones de resaltar la soledad en la cual está el PP, gracias y por culpa suya, porque un partido en la oposición no había pasado nunca que hubiera tenido esa soledad que ahora siente usted, y se lo deben desde luego a usted. Mire, el compromiso, y también ayer hubo compromisos de futuro, y compromisos de futuro que pocas veces se han hecho en este ejercicio. Estábamos acostumbrados a que, como todo ejercicio, propuesta de futuro, eran anunciar compra de cuadros o bien unas propuestas anticorrupción que luego al día siguiente se votaban en contra. A eso estábamos acostumbrados y no a un elenco de medidas para que los ciudadanos y estas Cortes lo sepan. Se evalúa lo anterior. Señorías, por favor. Hace una evaluación de lo anterior y se plantean las medidas a tomar para que los ciudadanos y ustedes puedan evaluar lo que este Gobierno cumple o no cumple. Y voy a citar solamente algunas, pero es fundamental acometer un plan de infraestructuras educativas que ustedes, desde luego, no hicieron. Un plan de empleo juvenil importante contra un plan impulso que, desde luego, se quedó en la letra I, porque desde luego no se impulsó para nada ni la economía ni el empleo o el tema de la despoblación, que es tan importante. Mire, para terminar, no se le puede decir que no tenga proyecto. Puede gustar o no gustar, pero lo que ha quedado claro aquí es que solamente hay un proyecto. Es el proyecto hecho desde la izquierda para la inmensa mayoría de los ciudadanos aragoneses. Y como decía en 100 años de soledad José Arcadio Buendía, lo esencial es no perder la orientación. Usted y su Gobierno tienen un rumbo que es gobernar desde la izquierda para la inmensa mayoría de los aragoneses, donde desde luego animamos y deseamos que entren el resto de grupos de la izquierda. Queda aprobar los presupuestos, queda seguir avanzando en estos 2 últimos años. Es más cosas lo que nos unen que lo que nos separa. Y desde luego, por supuesto, no solamente en algunos otros temas fundamentales tiene que ser solo con la izquierda, sino desde luego con todos los grupos, pero teniendo claro que lo fundamental es gobernar y tener un proyecto desde la izquierda para todos o para la inmensa mayoría de los aragoneses. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sada. Señor presidente, tiene usted la palabra. Señorías, por favor. Que me atribuye el señor Briz, me dirijo a todos ustedes con mesura, con afecto, con el mejor de mis deseos y pensando en que, en definitiva, todos estamos aquí representando a los ciudadanos aragoneses y todos estamos aquí tratando de exponer lo mejor de nosotros mismos en beneficio de ese pueblo aragonés al que necesariamente tenemos que servir. No puedo sino agradecer a los 2 grupos parlamentarios que sostienen a este Gobierno, al Partido Socialista y a Xunta Aragonesista, el gran trabajo que están realizando. Decir, señor Briz, que ese grupo apenas está compuesto por 20 diputados no es sino un elogio a esos 20 diputados, porque jamás se había producido una circunstancia de esta naturaleza. Y eso habla mucho en favor de ustedes. Eso habla mucho de su compromiso, de su capacidad, de su buen hacer y, desde luego, hace posible que desde el Pignatelli se gobierne y se tomen decisiones de una manera muy blindada y muy impermeable a los avatares de la contienda política del día a día. Gobernar con tranquilidad, gobernar con sosiego es fundamental para decidir bien y eso es indiscutible que cabe atribuírselo a todo el Parlamento, pero fundamentalmente a los 20 diputados que sostienen al Gobierno. Por tanto, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. La reflexión sobre Aragón como sujeto político, como nacionalidad histórica que nos reconoce el Estatuto de Autonomía, situándonos, por cierto, dentro de todos los estatutos de España, en el máximo nivel de reconocimiento de singularidad, es un concepto que deberíamos explotar a fondo, que deberíamos explotarlo creyéndonoslo, sabiendo que podemos ser más relevantes de lo que hasta ahora hemos sido,
desprendiéndonos de viejos complejos victimistas, de complejos de inferioridad estúpidos, que sobre todo se revelan estúpidos cuando conocemos al resto de los ciudadanos y pueblos de España y llegamos a la conclusión de que nadie nos tiene nada que enseñar, nadie tiene más legitimidad histórica que nosotros y nadie atesora tanto talento en el mundo contemporáneo como atesoramos nosotros. Pero eso lo tenemos que convertir en realidad política, eso lo tenemos que convertir en un hecho político claro que se puede perfectamente encauzar a través del desarrollo de ese sujeto político que desde cualquier punto de vista somos. La reforma de la Constitución nos da esa oportunidad. Avanzar hacia la federalización de España, que de hecho ya es un Estado federal, puede dar pie a que todas estas capacidades y talentos del pueblo aragonés del que estoy hablando tomen carta de naturaleza. Empecemos a relacionarnos con Madrid no implorando soluciones para nosotros, sino codecidiendo con Madrid las soluciones que importan al pueblo aragonés y colaborando en la gobernanza de España y definiendo qué tiene que ser España en los próximos años y en las próximas décadas. Es una oportunidad que nos ofrecerá la reforma de la Constitución y sería bueno que este tipo de debates no los echáramos a humo de pajas porque con frecuencia nos atenaza el devenir del día a día, si una escuela se ha abierto con una pizarra de más o una pizarra de menos, y a lo que realmente nos deberíamos dedicar en algún momento al menos es a este tipo de debates, vinculando lógicamente el autogobierno con la autosuficiencia financiera, porque no hay autogobierno sin autosuficiencia financiera y en este momento estamos muy lejos de tener esa autosuficiencia financiera y, si me permiten un alarde de sinceridad, no le auguro en los próximos tiempos soluciones excesivamente positivas a este problema, dado el cariz que han tomado los acontecimientos y dadas las aportaciones que se han ido produciendo en la comisión que se ha encargado de estudiar una reforma del sistema de financiación. Pero me asigno el beneficio de la duda, dejo que transcurran los acontecimientos y ojalá estos pronósticos míos de gravedad reservada, de pronóstico reservado, se puedan demostrar erróneos con el paso del tiempo. Por cierto, señor Briz, de historiador a historiador, en el año 2019 se celebra el 150 aniversario del Pacto de Tortosa. Es un asunto de la suficiente relevancia histórica como para que los aragoneses sepan que hace 150 años federalistas republicanos de Cataluña, de las Baleares, de Valencia y de Aragón se reunieron en Tortosa para plantearse la promoción de una visión republicana y federal del Estado español sin renunciar a la unidad de España y recuperando una visión conjunta que desde los 4 reinos y condados de la antigua Corona de Aragón se podía plantear en un momento en el que ellos pensaban que se estaba construyendo, fundando el Estado moderno español y que esa visión de ellos podía ser muy relevante. No sé si está el horno para bollos con Cataluña para hacer un ensayo de esta naturaleza, pero al menos lo podríamos hacer nosotros solos y no sé si los amigos baleares y valencianos estarían por la labor. Celebremos este tipo de efemérides de todas formas, porque aunque yo en el aragonesismo en el que creo es fundamentalmente el de hombres como Carlos López Otín, lo cierto es que también el aragonesismo encuentra bases y fundamentos en las mejores tradiciones de nuestra sociedad y nuestro país, y esa tradición de republicanismo federal que arranca de aquel Pacto de Tortosa de 1869 es bien importante y estoy seguro que usted lo entenderá de manera absolutamente cabal. Termino. Recojo el guante en lo que a mí se refiere respecto a la reedición de un acuerdo de colaboración entre las 4 fuerzas de la izquierda. Repito, en lo que a mí se refiere. Creo que sería bueno poner los bueyes antes que el carro, es decir, definir, como usted dice, cuál es el modelo económico, cuál es el modelo político, cuál es el modelo social que queremos para nuestra comunidad autónoma y, a partir de ahí, hacer el desarrollo presupuestario correspondiente. Y, sobre todo, creo que sería bueno a estas alturas de la legislatura, pudiendo llegar al final de la misma exhibiendo un bagaje importante de gestión, creo que sería bueno que nos planteáramos maneras de reeditar esa mayoría de izquierdas en las elecciones del año 2019. Y eso pasa por dialogar más, eso pasa por acordar más, eso pasa por eliminar el ruido sin renunciar cada cual a sus propias posiciones en muchas cuestiones. Eso pasa por fijar la colaboración entre nosotros. Eso pasa, en definitiva, por tomar conciencia de que fuera de estas 4 fuerzas políticas hay otras fuerzas políticas que tienen la sana y legítima
ambición de sustituirnos en las responsabilidades de Gobierno. Mantener la actual mayoría de izquierdas, si trabajamos bien, queridas amigas y queridos amigos, no solo es un propósito loable, sino algo que se puede alcanzar en el año 2019 con bastante más presencia de diputados de izquierda de los que hay en este momento en este Parlamento. A eso les emplazo, seguro de que si todos estamos a la altura de nuestra responsabilidad, lo conseguiremos. Muchas gracias.